Hi, sweeties. It's good to start a new class with you. And today we will start a new lesson about the verbs with the third person. Hola, chicos. Es bueno empezar una nueva clase con ustedes. Hoy vamos a ver un tema sobre los verbos que se usan con she, he e it. Muy bien. Antes de entrar en ese tema, quiero que recordemos que dentro de los otros pronombres tenemos I, you, we y they. Cuando yo quiero hacer una oración, yo simplemente pues agarro un verbo y para hacer una oración. Entonces yo digo I speak English, por ejemplo, o you speak English, we speak English, or they speak English. Entonces, el verbo en sí no cambia para nada. Sigue de la misma forma. Y lo mismo pasa con el resto de los verbos. Por ejemplo, I jump, you jump, we jump, they jump. Jump significa saltar, ¿verdad? ¿Algún otro verbo? Por ejemplo, have. I have, you have, we have, they have. Que el verbo es tener, ¿verdad? Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ellos tienen. Entonces, en sí, con estos pronombres no hay mayor cambio. Podemos usar cualquier verbo y no le cambiamos absolutamente nada. Sin embargo, when we use verbs with she, he, it, los verbos sí cambian con she, he, it, porque si se dan cuenta les agregamos s. Y de hecho, en las clases anteriores, cuando les expliqué el uso de don't y doesn't, nos dimos cuenta que con she, he, it sí cambia, porque con ellos es que usamos el doesn't. Ahora bien, con los demás verbos también cambian cuando usamos el presente, o sea, decimos algunas oraciones de rutinas y entonces es cuando tomamos en cuenta que si hablamos en presente, los verbos van a cambiar. No van a cambiar completamente algunos, sino que les agregamos la S al final. So, for instance, if I want to say ella habla español, entonces sería she speaks Spanish. Por ejemplo, quiero decir, él baila muy bien. He dances very well. Quiero decir, eso tiene 4 partes. It has 4 parts. Entonces, si se dan cuenta, el verbo has, que es tener, sí cambia. ¿Se recuerdan cuál es la forma original? Exacto, have. Pero con she, he, it cambia a has. Ahora bien, cuando nos encontramos con verbos que terminan con o, sh o ch, entonces, ¿qué pasa? Se le agrega es. Por ejemplo, el verbo go, el verbo watch o el verbo wash. Entonces yo diría, she goes to Mexico. Ella va a México. She goes to Mexico. O, por ejemplo, he watches TV. Él ve televisión. Si se dan cuenta, se le está agregando ES. O, por ejemplo, she washes the dishes. Ella lava los trastos. Entonces, los verbos que terminan con o, ch o sh, se les agrega es al final, así como lo ven acá. Entonces, si se dan cuenta, está el verbo original acá
y simplemente se le agregó ES al final. Ahora bien, ya podemos hacer oraciones con she, he, it. Sin embargo, recuérdense que cuando usamos el doesn't, ya no cambiamos el verbo principal con S al final. Quiere decir que si hacemos oraciones negativas con el doesn't. Les voy a dar unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, recordemos que doesn't significa no. She doesn't have money. Ella no tiene dinero. ¿Qué sucedió acá? Como ya agregué el doesn't, ese verbo, si se dan cuenta, el verbo original es do y se le agregó ese al final. Y esto es el not. Esta palabra está abreviada con does not. Si se recuerdan, esto solo es un repaso. Entonces, como ya tenemos el doesn't, este verbo ya no tiene que estar cambiado. Porque si se recuerdan, usábamos has con she, he, it. Pero como tenemos el doesn't acá, el verbo ya no cambia. Y es mucho más sencillo porque entonces yo puedo escribir he doesn't play soccer. Él no juega soccer o fútbol. ¿Qué pasó acá? Igual, como tengo el doesn't, entonces este verbo ya no cambia. She doesn't speak French. Ella no habla francés. Miren, los verbos acá están en su forma original, porque tenemos el doesn't acá. Si yo quisiera entonces hablar estas mismas oraciones, pero en afirmativo, o sea, sin el doesn't, quedarían de la siguiente manera. She has money. She plays soccer. And she speaks French. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Está muy sencillo porque es solo de seguir reglas, mis amores. Solo identificar. Por ejemplo, si quiero negar algo, uso el doesn't y me ayuda a que el verbo esté en su forma original. O si quiero decir algo afirmativo, entonces tomo en cuenta que los verbos llevan ese al final o dependiendo del verbo puede cambiar como los que terminan en O, CH, SH. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ingresar a un tema que es el verbo can. Este tal vez ya lo han escuchado y significa poder. Nos ayuda a hablar sobre habilidades que tenemos y es mucho más sencillo porque can lo podemos usar igual con I, you, she, he, it, we y they y no cambia su estructura. Entonces, puedo decir she can speak English. Ella puede hablar inglés y si se dan cuenta no hay nada de S. ¿Por qué? Porque can forma parte de un grupo de verbos que se llaman modal verbs en donde esos verbos no cambian con nadie y sin embargo tienen que ir acompañados de otro verbo para que tenga sentido la oración. Entonces yo puedo decir she can jump rope. Ella puede saltar la cuerda. Si se dan cuenta no hay ninguna S ahí. Esto va a pasar únicamente cuando tengamos el verbo can y por supuesto no hay que agregarle S ni a can ni al verbo que le sigue. Este verbo can me da permiso a que no aplique la regla de la S, solo este verbo can. Por supuesto hay otros, por ejemplo el will, que ya lo vimos el bimestre pasado, forma parte de esos verbos que me ayudan a que en este caso no se le agregue S a los verbos.
¿Entendido, mis amores? Espero que hayan comprendido la clase. Y no se preocupen si tienen dudas, me pueden preguntar o bien la próxima semana que tendremos nuestra clase por Zoom, vamos a resolver las preguntas que tengan y por supuesto con la intención de que ustedes aprendan en esta unidad. Ok, mis amores, I hope you have a great day. Bye bye.